Hay dos opciones de presentar a nuestra próxima invitada. Puedo decir, está con nosotros la ministra de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, una mujer muy conocedora de economía. O puedo decir, está con nosotros Silvina Batakis, una hincha furiosa de Boca. Ella elegirá por dónde empiezo. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a hablar en serio de economía, pero estábamos hablando fuera de cámara del tema de Boca. ¿Riquelmista o no riquelmista? Tiene que irse como ídolo, así que tiene que irse bien. Está bien. Tiene que retirarse bien. ¿Y Bianchi qué tiene que hacer? Y Bianchi también tendría que retirarse. Para mí, pero bueno. ¿Estuvo bien haberlo traído a Bianchi? No creo. No creo, ¿eh? No creo. La verdad que no. No creo que haya sido un buen cambio para el club. Bueno, gracias por haber venido, para eso lo habíamos invitado, no, de ninguna manera. Bueno, presupuesto planteado para la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, números de habitantes, de lo que es. ¿Cuál es el marco, cuál es el norte que se planteó el gobierno con este presupuesto? Básicamente seguir con la característica que habitualmente tuvo la gestión del gobernador Daniel Scioli de priorizar los gastos sociales, ¿sí? Educación, salud, como vos sabés. Todas las provincias en Argentina tenemos la competencia y el cargo de distribuir y hacer los gastos en servicios sociales, ¿sí? Así que la provincia habitualmente viene haciendo eso, pero a lo largo de todos estos años también el gobernador se puso como objetivo empezar a construir un sendero de sustentabilidad en la provincia y creo que efectivamente este año hemos logrado eso, ¿sí? Tener un sendero de sustentabilidad y así queremos continuar estos 2 años y este presupuesto refleja eso básicamente. ¿Sendero de sustentabilidad y de equilibrio o se está previendo una pauta de déficit importante? No. Estamos presentando por primera vez en muchos años en la provincia de Buenos Aires un equilibrio presupuestario, un resultado financiero que tiene aproximadamente 40 millones de pesos de superávit. Básicamente es equilibrio presupuestario. Dentro de un contexto de un presupuesto de 180.000 millones de pesos, es un resultado positivo de 40 millones solamente. También es cierto que los estados no están para tener ganancias, ¿sí? Los estados están para invertir. Claro. Así que para nosotros la verdad estamos muy contentos porque también lo que decimos nosotros es que una provincia que tiene sus cuentas fiscales saneadas es una provincia que es atractiva para las inversiones. Cuanto más inversión vos podés traer, eso hace que las cadenas productivas de un estado se complejicen y eso hace que mejore el estado, la estabilidad del empleo y la calidad del empleo. Y eso es lo que busca básicamente la provincia. Vos pensá que cuando uno se imagina por ahí la provincia de Buenos Aires, se imagina en un gaucho con boleadoras, ¿sí? O la vaca. Y la provincia de Buenos Aires tiene solo entre el 7 y 8% de su Producto Bruto Geográfico en productos primarios, ¿sí? El resto de todo el Producto Bruto de la provincia ya tiene una complejización importante y eso hace que tengamos mejor calidad de empleo y que también eso te dé como resiliencia, cierta resistencia a que cuando tenés alguna crisis el empleo siga estando. Se puede, claro. Uno habla de cifras y recién usted lo dejaba pasar, 180.000 millones. Sí, 180.000 millones de pesos, es el segundo presupuesto más importante de Argentina, como vos decías, la provincia de Buenos Aires, nosotros siempre decimos, es la provincia del 40%. A veces el número es hasta soberbio o grande, porque la provincia de Buenos Aires tiene radicado en su territorio el 39% de la población del país, exportamos el 33% de las exportaciones nacionales, producimos, según el año, entre el 35 y el 37% del Producto Bruto a nivel nacional, pero también, por ejemplo, tenemos radicada en la provincia de Buenos Aires el 55% de la industria. O sea, la provincia de Buenos Aires es el motor del país, pero también, gracias a las políticas de Estado que se han llevado en la provincia, tenemos una provincia industrial con estabilidad, y eso me parece que es importante que se refleje en las finanzas de la provincia, porque es un sistema que se retroalimenta, ¿sí? Vos tenés una fiscalidad saneada y sustentable con una proyección que te da sustentabilidad y eso hace que atraigas más inversiones, eso hace que complejices más la industria y entre todos nos vamos retroalimentando para tener mejor calidad de vida para todos. Claro. Pensemos en pautas específicas. ¿Qué índice de inflación están previendo para el año que viene? Nosotros, por obligación, tenemos que tomar, por ley de responsabilidad fiscal, tenemos que tomar las pautas macrofiscales que tiene el presupuesto nacional. ¿Sí? En ese presupuesto nacional se estableció una meta de inflación, ¿sí? Es una meta del 10% aproximadamente y un crecimiento del Producto Bruto del 6%. Igual el Producto Bruto a nivel nacional tiene distintos indicadores que te van mostrando no solamente el movimiento de la actividad, sino el movimiento de los precios que tiene esa actividad, y uno de los indicadores en particular es el índice de precios implícitos, que es el índice que por ahí más es acorde a la provincia de Buenos Aires, y ese índice de precios implícitos aproximadamente es del 18%. Pauta de objetivo de 10% de inflación para el año que viene, ¿le resulta creíble?
nosotros tenemos que tratar de tender a que eso sea algo aceptable para nosotros, ¿sí? La provincia de Buenos Aires ha hecho un gran esfuerzo también en sostener los precios, y nosotros cada vez que tenemos licitaciones, que tenemos contratos en la provincia, con la contaduría de la provincia en particular, tenemos una revisión muy exhaustiva de lo que la provincia contrata, ¿sí? Y nosotros no permitimos contratos que se vayan más allá de una pauta similar a esa, ¿sí? Porque creemos que tenemos que de alguna forma llegar a esta normalidad de país que todos queremos y que nos hace bien a todos. Por eso es lo que yo te decía también, la senda de sustentabilidad fiscal de la provincia es tender a un estado normal, ¿sí? Y nosotros esta meta del 10% tenemos que lograrla. Desde la provincia hacemos todo lo posible para que se logre. Pero digo, dicho llanamente y no desde el punto de vista de una ministra que analiza presupuesto, ¿el 10% le resulta creíble como el índice del IPC que plantea el INDEC? Nosotros en la provincia de Buenos Aires dimos, para que vos tengas como referencia, para este año un aumento salarial del 22,6% en promedio de todos los regímenes laborales, ¿sí? Y lo que yo te decía antes, en el INDEC y en la Subsecretaría, la Secretaría de Cuentas Nacionales de la Nación, en la Dirección, perdón, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, se elaboran distintos índices, ¿sí?, de movimiento de precios. Nosotros el que más acorde está con la provincia de Buenos Aires es este que yo te mencionaba, el índice de precios implícitos. O sea, el 18% sí, parece más adecuado a la realidad sí, que el planteo del 10%. Pues digo, si no se dan estos fenómenos casi de efecto canguro, ¿no? Que por un lado el gobierno nacional plantea de un 10% o de un dígito y por otro lado las consultoras del 25%. Ya le pregunto como economista, ¿qué valoración hace cuando una consultora privada dice el índice del costo de vida es de 25%? La verdad me parece una irresponsabilidad muy grande. Y me parece que es un vacío que no tenemos que dejar que lo llenen estas consultoras. Pero me parece de mucha irresponsabilidad porque no tienen las condiciones técnicas para poder elaborar un índice de precios. Lleva mucha elaboración, ¿sí? El INDEC tiene buenos profesionales para hacer índices de precios y lo que tenemos que para mí lo que tenemos que hacer es prestigiar nuestro Instituto de Estadísticas y no que distintas consultoras tomen distintos informes de precios. Digo, vos fácilmente podrías tener tu propio indicador de precios si mirás los precios en un supermercado. Una canastita. ¿Sí? Totalmente, personal. pero no es responsable hacer eso. Yo sé que usted es política, una técnica y no se va a meter en este lío, pero cuando uno lee que el secretario de Comercio dice no hay proceso inflacionario porque la carne no aumentó en 3 años, ¿esto es responsable? No, bueno, pero son opiniones que vierte el secretario de Comercio y él sabrá por qué las vierte, ¿sí? Que usted no va a defender ni... No me corresponde tampoco, ¿sí? Como vos sabés, la provincia de Buenos Aires ni siquiera mide inflación. Claro. Si nosotros no hacemos medición de índices de precios, sí tenemos una dirección estadística propia y tenemos distintas mediciones, pero nosotros en la provincia de Buenos Aires no hacemos medición de variación de precios. Pero si va a la cancha, ministra, ¿usted va a la Popular o a la Platea? Voy a Platea. A la Platea. Platea media, sí. Las medias, y va en serio, o sea, Sí, no hay metáfora. Lo que No, pero si va a la serio. Platea le deben decir el supermercado, lo que dice Moreno tiene No me conoce nadie, así que no hay problema. Voy con mi nene tranquila, nadie me conoce. Está muy bien. Hablemos un poco de la pauta tributaria, de todos los tributos en general. ¿Se prevé un aumento generalizado, segmentado de los tributos para los habitantes de provincia de Buenos Aires? Lo que me parece importante por ahí decir previo a esto es que la provincia ha hecho un esfuerzo en diseñar una estructura fiscal con la cual nosotros hoy estamos conformes, ¿sí? Vos, como sabés, desde el año 2008 la provincia tuvo muchas reformas fiscales, iniciando por la creación de la Agencia de Recaudación de ARBA, que es una agencia que le da autarquía respecto del diseño de la política tributaria, ¿sí? Entonces nosotros en la provincia hoy tenemos la política tributaria, que es diseñada básicamente por el Ministerio de Economía, y la administración de esos tributos, que la maneja la Agencia de Recaudación. Esa fue la primera reforma que el gobernador Scioli puso en materia fiscal en la provincia, y eso nos ayudó también a que después podamos hacer un diseño de la estructura tributaria que, a mi entender, hace que la provincia de Buenos Aires tenga la estructura tributaria más progresiva y más moderna de las distintas provincias de Argentina. Hoy por hoy nosotros estamos conformes con la estructura tributaria que hemos logrado en la provincia de Buenos Aires. Por eso no vamos a tener aumentos o modificaciones en el impuesto sobre los ingresos brutos, en el impuesto a los sellos, en el impuesto automotor, en el impuesto a la herencia, ¿sí? No vamos a tener ningún tipo de modificaciones en esos impuestos. Lo que sucede es que la provincia de Buenos Aires tiene dos tipos de impuestos, ¿sí? Un impuesto que tiene como base imponible bases móviles, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos, que tiene que ver, el impuesto se basa en una base que tiene los precios y las cantidades, ¿sí? Y automáticamente eso va variando a lo largo del tiempo. Y después tenés el otro tipo de impuestos que tienen una base fija, ¿sí?
que la ley en la provincia de Buenos Aires lo que nos dice es que cada 10 años tenemos que hacer un revalúo de esa tierra. Y después, cuando se hace ese revalúo, en el intermedio de esos 10 años, se utilizan índices de actualización, ¿sí? Pero son impuestos que no se modifican, ¿sí? Anualmente con el correr de la economía o con la variación de los precios. Entonces, para que esos impuestos tengan la misma participación tributaria en todo el esquema tributario, naturalmente tenés que hacer una actualización de esos impuestos. Nosotros, de todos modos, lo que estamos proponiendo a la legislatura es no actualizar ni la base imponible ni las alícuotas de los impuestos inmobiliarios y prácticamente hacer como una autolimitación del Poder Ejecutivo y decir, aumentemos este impuesto en una determinada cantidad y todo el producido del aumento pongámoslo en seguridad porque es la demanda ciudadana. Claramente, vos sabés, el gobernador estuvo recorriendo toda la provincia y todo el país en este mes que pasó, los 2 meses que pasaron, y la demanda más fuerte de todos los ciudadanos es efectivamente la seguridad. Digo, ¿es esta la tasa nueva o en realidad no es una tasa? Bueno, no sé, habría que definirlo, porque si va a ser un servicio inmediato que es la seguridad, no sé si es un impuesto o una tasa, pero digo, ¿esto es el aumento del 18% que se propone en el inmobiliario para mejorar la cuestión de seguridad? Es una contribución. Y en promedio, sí, es un 18% como máximo, pero yo, para ponerlo así como en un ejemplo sencillo, el 80% de las partidas en el inmobiliario urbano, o sea, las edificaciones, la parte construida, va a tener como máximo un aumento de 28 pesos por cuota. En el año es un yogur por semana, ¿sí? O sea, tampoco es para tildar esto de catástrofe, de impuestazo. No, porque es necesario. ¿Sabes por qué es necesario? Nosotros también estamos proponiendo en el presupuesto la creación de 6.000 cargos nuevos de policías. Esos 6.000 cargos necesitan ser financiados. Claramente el Estado se financia con el aporte de todos los ciudadanos. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo escucho esto, digo, y me pasa. En la capital federal dice, el que puede pagar un café 15 pesos, que pague más el subte. En la provincia de Buenos Aires, si es un yogur, aumentemos la seguridad. Mi pregunta es, ¿no se puede readecuar el ingreso presupuestario y evitar que el ciudadano pague el yogur o pague el café tan caro? Tiene que ver también con una cuestión conceptual de que los impuestos que están vinculados con los patrimonios hacen que tu estructura productiva, tu estructura tributaria, sea más progresiva, ¿sí? Vos, si cobrás solo los impuestos a la actividad económica, tenés una estructura tributaria que la torna más regresiva, ¿sí? Para nosotros, los impuestos patrimoniales son importantes que sigan teniendo la misma participación que tuvieron el año pasado, por ejemplo. En algunos años, la participación de los patrimoniales dentro del total de la estructura tributaria habían pasado a tener una participación del 2-3%. Sí. Históricamente habían tenido un 15%. Hoy estamos en un 8% en esa participación en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para nosotros es importante que esa participación siga estando. Lo que nosotros decimos es el aumento no es tanto, pero además nos autolimitamos y lo vamos a poner en seguridad. Está ¿sí? claro. Entonces digo, el 80% de las partidas del inmobiliario urbano no van a ser más de 28 pesos por cuota. Y el rural, el 80% también, como máximo, van a tener un incremento de 9 pesos por hectárea por año. El resto, supongo que será muy variable, no sé si se puede dar un número. No lo tengo en la cabeza porque me agarré hasta el 80% para sí. Pero digo, tratándose de una contribución especial, digo, dentro del marco tributario, que es una contribución que está destinada a un hecho específico, que es la seguridad, ¿qué pasa si no se brinda esa seguridad? ¿Le van a devolver a los ciudadanos la plata? No, la seguridad se va a brindar, estamos creando 6.000 cargos, ¿sí? Y eso no quiere decir que no vaya a haber hechos de inseguridad, ¿sí? Eso nosotros no lo podemos prever, ¿sí? Lo que sí queremos garantizar es que el policía que va a ir a la calle, que son estos 6.000 policías nuevos, y los que ya están en la calle, sí tengan una remuneración más acorde con los servicios que van a brindar. Aproximadamente, digamos, va a ser una contribución específicamente destinada, si no entra a rentas generales, el ingreso va derecho Podríamos haberlo puesto para rentas generales, pero nosotros mismos quisimos limitarlo para este incremento que vamos a tener en la policía. Estos 28 pesos y los 9 pesos en general, ¿qué representa? Aproximadamente 800 millones de pesos en el año. No hay modo de traer esos 800 millones del presupuesto de 180.000. Digo, para que no cargue sobre el bolsillo del ciudadano. En muchas municipalidades de la provincia de Buenos Aires se cobra una tasa también extra de seguridad. Entonces hay como triples imposiciones. El impuesto en general, que se supone que va para la seguridad, el municipal y esta nueva contribución especial.
Como yo te decía, en realidad es una contribución, pero que también tiene que ver con esto más conceptual y estructural de la provincia, que es sostener la participación de los patrimoniales dentro de toda la estructura tributaria. Que nosotros decidamos autolimitarnos y ponerlos para seguridad es otro tema, pero tenés dos ejes en realidad de discusión. Es que los patrimoniales queremos que sigan teniendo una participación lógica, razonable para nosotros de entre el 8 y el 10% de la estructura tributaria, y además nosotros decimos, bueno, lo vamos a limitar esto para que la gente sepa hacia dónde va, ¿sí? Pero obviamente que podríamos haberlo puesto para rentas generales, y aproximadamente el 60% de los recursos de la provincia se destinan, del presupuesto de la provincia, se destinan a servicios sociales, a educación, a salud. Las provincias naturalmente lo que brindamos son servicios sociales que tienen atrás trabajadores del Estado, ¿sí? Así que naturalmente lo podríamos haber puesto en eso. ¿Cuánto de los 180.000 millones se destinan a sueldos del personal de la provincia de Buenos Aires? Aproximadamente el 52%. 52%. 52%, sí. ¿No se podrían esos 800 millones obtener de algo que es una deuda enorme? Y especialmente, yo vengo también de una provincia como Santa Fe de Rosario, digo, provincias como Santa Fe, como Córdoba, provincia de Buenos Aires especialmente, el gobierno nacional no cumple, no hay ley de coparticipación, se quedan con muchísimo de los ingresos y los reparte discrecionalmente, ¿no podrían venir de ahí? En realidad tenemos una ley de coparticipación, Sí, que es una ley que está vigente, que distribuye algunos tributos de la renta federal. Como al inicio de la conversación vos decías, provincia de Buenos Aires es una provincia enorme, ¿sí? Es la provincia más grande de Argentina. Tenemos el 55% de la industria, tenemos la mayor cantidad de puertos. Por la provincia de Buenos Aires ingresan la mayor cantidad de turistas extranjeros. Por la provincia de Buenos Aires tenemos la mayor cantidad de exportaciones y la mayor cantidad de importaciones, ¿sí? Es el motor de la actividad económica. Y en ese sentido me parece que la provincia de Buenos Aires tiene la obligación de contribuir a un equilibrio federal, ¿sí? Obviamente que la provincia de Buenos Aires va perdiendo participación en la renta federal, en lo que se genera a nivel federal, y es la única provincia que pierde participación en la renta federal. Esto básicamente porque tenemos un fondo del conurbano, un ex fondo del conurbano que está congelado, y eso hace que la provincia de Buenos Aires pierda participación. La discusión en torno de qué número debería estar la participación de la provincia de Buenos Aires es una discusión muy, muy compleja, y todos podemos tener distintos indicadores, y hay muchísimas proyectos de ley para modificar la coparticipación federal, y no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque la verdad que es muy difícil que algún gobernador pierda participación en la renta federal a favor de otra provincia. Claro, ¿sí? pero digo, para dar números redondos, en el 83, cuando volvió la democracia, la coparticipación entre el Estado federal y los estados provinciales era 51-49, grosso modo. Hoy debe ser 60-40 o 70-30 aproximadamente. Sí, pero el Estado federal es el Estado que efectivamente puede llevar equidad territorial, armonía, hacer redistribución de ingresos. Sí, me parece... Si es del mismo signo partidario. No, si no, pregúntenle a ustedes mismos cuando no le giraban los fondos y tuvieron que parcelar la oferta de 4 veces el aguinaldo. Sí, ¿no? pero finalmente el Estado entendió y nos hizo un aporte, ¿sí?, del Tesoro de la Nación para poder hacer ese pago, y finalmente cumplimos en una sola cuota, ¿sí? Me parece que también las provincias tenemos la obligación y la responsabilidad de mejorar nuestras finanzas, y eso es lo que nosotros hicimos, mejorar nuestras finanzas, y también que la provincia de Buenos Aires no sea un ancla para el resto del país, sino que efectivamente la provincia de Buenos Aires sea el motor también para esto. Y de hecho también, perdóname, Por te favor. interrumpo, de hecho hay muchas provincias que ya están pidiendo todas las reformas tributarias que hizo la provincia de Buenos Aires para ver cómo adaptarlas a sus realidades económicas y productivas. Y me parece que eso es importante. Muchas veces las provincias a veces dormimos y decimos, bueno, esto tiene que venir desde el gobierno federal. Nosotros también tenemos para hacer muchas cosas. 2 o 3 lugares comunes o de expresiones más políticas, pero que me gustaría plantearlo de lo técnico con usted. Si el gobierno nacional se enoja con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no puede pagar los sueldos y colapsa la administración. No, bueno, eso no es así, y está bueno que lo preguntes para que la gente se quede tranquila. Como yo te decía, la provincia de Buenos Aires estamos presentando un proyecto con equilibrio, pero además este año estamos cerrando con equilibrio. No necesitamos de ningún recurso del gobierno nacional para pagar los sueldos y los aguinaldos que hemos pagado hasta ahora, tampoco los necesitamos para pagar lo que queda del año. La provincia de Buenos Aires va a hacer frente a las erogaciones, a todos los gastos corrientes que tiene con los recursos propios, ¿sí? Así que no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. La provincia de Buenos Aires está en equilibrio. Sí. Sueldo y aguinaldos de 2013 están garantizados, se van a pagar en tiempo y forma. Totalmente. En la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Segundo lugar común, Scioli castigó al campo, aumentando altamente el inmobiliario rural, y de alguna manera se cruzó la vereda de enfrente castigándolo, valga la redundancia. Sí, me parece que eso es un mito que logró instalar algún sector de la economía de la provincia de Buenos Aires. Vos pensá que en la estructura tributaria el campo aporta solo el 3% de los impuestos, todo el resto viene de la industria, ¿sí? Las tierras de vuelta, más qué ricas. Interesante esta cifra. El
campo solo el 3%. Solo aporta el 3%, ¿sí? Las tierras más ricas del mundo, que son la zona núcleo de la provincia, una de las más ricas del mundo, claro, ¿no? Pero una de las más ricas del mundo, y en total la provincia de Buenos Aires aporta solo el 3%. Lo que se hizo con el revalúo, que fue tan mediatizado el año pasado, fue hacer un revalúo. Si vos no tenés el valor de las propiedades, es como que estés andando en un helicóptero con neblina y no sabes a dónde maniobrar, ¿sí? Nosotros lo que queríamos conceptualmente es tener el diseño de un impuesto que fuese progresivo, claro, transparente. Eso no lo podíamos tener si estás en un helicóptero mirando la neblina y no sabes a dónde tenés que hacer las maniobras para poder, no sé, estacionar, no sé cómo se dice. Como se diga, aterrizar, tal cual. Nosotros necesitábamos tener el valor de las propiedades. Vos pensás que en el año 55 fue la última vez que Argentina decide hacer un revalúo de la tierra, ¿sí? No podés basar un impuesto moderno, una fiscalidad moderna, teniendo valores del año 55. Y que nosotros hayamos podido hacer este revalúo de las tierras no quiere decir que el impuesto haya cobrado mayor participación dentro de la estructura tributaria, sino que pudimos diseñar por primera vez en 50, 60 años un impuesto que claramente va hacia la contribución y hacia la productividad que tiene cada uno de esos suelos. Hagamos comparaciones de zonas núcleos que incluyen la gran Pampa húmeda, por ejemplo, Santa Fe, una parte de Córdoba, La Pampa. Comparación de impuesto inmobiliario rural que cobra la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, por ejemplo. Con Santa Fe no conozco, te lo debo, pero sí la provincia de Entre Ríos, que también tenemos una zona límite, digamos, estamos muy parecidos. La provincia de Entre Ríos, apenas nosotros hicimos nuestra modificación, se acercó, estuvimos hablando y ellos hicieron una modificación en el valor de las tierras. Y actualmente estamos muy parejos en la zona que es limítrofe, ¿sí? Con provincia de Santa Fe, la verdad que no conozco, pero tampoco, no he escuchado que se haya hecho una reforma, ¿sí? Atrás un tema, habíamos dicho, no se propone el aumento del impuesto inmobiliario, tampoco en la zona rural, salvo estos 9 pesos para el 80%. Exacto. Ningún otro tipo de aumento para la actividad agropecuaria. Ningún otro tipo de aumento, es nada. decir, el productor agropecuario que la está viendo en este momento, si se aprueba este proyecto, obviamente pues un diseño de ley, no hay ningún otro impuesto que venga. No hay ningún otro tipo de aumento, pero también lo importante, me parece decir, es que primero llevar tranquilidad de que no hay ningún otro tipo de aumento, ningún otro impuesto. Por otra parte, que me parece que está dentro de la racionalidad lo que estamos proponiendo en niveles porcentuales y en niveles de pesos. Pero además también que conceptualmente nosotros estamos conformes con esta estructura. Y que estemos conformes con esta estructura, lo que dice o lo que tendría que llegar a decir es que queremos mostrar estabilidad. Si nosotros ya llegamos a esta estructura, la vamos a sostener y esto es lo que queremos mostrarle a los inversores. Y la provincia de Buenos Aires tiene una fiscalidad saneada, pero además de eso, durante los próximos años vamos a seguir manteniendo esta estructura tributaria. Pueden venir a invertir y no va a haber cambios en las reglas de juego, ¿sí? Y de hecho es lo que está sucediendo. Uno de los y creo que lo dijo, pero por las dudas lo repregunto, uno de los impuestos más, que más irritan la actividad es sellos. ¿Está previsto algún tipo de aumento para sellos? Nada, absolutamente. Ningún tipo de aumento, nada. ¿Filosóficamente está a favor de las retenciones, por ejemplo, temas exportación de cereales? Mira, todos los países en general tienen algo que hace que tengan una renta extraordinaria, ¿sí? Vos tenés los países de, no sé, Arabia Saudita, Kuwait, ¿sí? Que tienen una renta extraordinaria a través del petróleo. Todos los países tenemos algún tipo de renta extraordinaria. O la mayoría, digo, obviamente que hay países muy pobres que no tienen nada, pero hay muchos países que tenemos la fuente para producir una renta extraordinaria. En particular, los países como los nuestros, además de que tenemos esta generación de una renta extraordinaria, tenemos estructuras desequilibradas, estructuras productivas desequilibradas. Los países en desarrollo, vos ves que no tenés pujas entre sectores por tener tipos de cambio distintos, ¿sí? En los países como los nuestros se produce eso porque tenés una estructura productiva desequilibrada con un sector que tiene una renta muy fuerte. Esta renta que la genera la naturaleza, ¿sí? de un país como el nuestro tiene que ser distribuida entre todos los habitantes de Argentina. Y eso sí, yo coincido conceptualmente en que efectivamente tiene que haber una distribución de esa renta. ¿Es razonable el nivel de retenciones o de derechos a la exportación, como dice el Gobierno Nacional? Yo creo que, y esto lo he hablado con algunos productores de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en particular, que hubiese sido más beneficioso para ellos aceptar las retenciones móviles. Aquella que finalmente no salió. Exacto. Hubiera sido mejor el sistema para ellos hubiese sido del mejor. voto no positivo, digamos, aquella que se había. Enseguida vuelvo al presupuesto porque me parece muy interesante para hablar de educación, cuánto se va a destinar a educación y demás. Pero mirando la actual realidad económica, ¿cómo valora el tema del cepo? El llamado imposibilidad de atesorar dólares para cuestión personal. Básicamente, los países de alguna forma generamos divisas, ¿sí? Cuando no podemos generar divisas para sostener un montón de cuestiones que hablábamos recién, el tema de las importaciones y las exportaciones, se empiezan a dar desequilibrios, ¿sí? Y
me parece que toda la sociedad deberíamos poder entender, y eso sí creo que es un problema de los economistas que no sabemos difundir bien las cosas. Nosotros deberíamos poder explicar que hay momentos en las economías, hay ciclos en la economía, en donde efectivamente necesitamos tener alguna restricción para que los dólares sigan estando en la casa, ¿sí? Y en otros momentos habrá más libertades, ¿sí? Me parece que sí es un problema de los economistas que no sabemos explicar bien las cosas. Es fácilmente, iba a decir salible, pero no existe el neologismo. ¿Pero se puede salir fácilmente del cepo? La verdad que no lo sé, pero yo creo que algunas medidas que tienen que ver con estas restricciones cambiarias tienen que regularse, tienen que seguir reguladas, ¿sí? Pero la verdad que no lo sé. Claro. Si Scioli fuera presidente, que quiere ser presidente, y usted es su ministra de Economía, ¿le aconsejaría desdoblar los mercados y tener un dólar libre para atesorar o para el turismo y otro regulado para el tipo de actividades de exportación? Lo que le aconsejaría es que nos permita hacer lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, de reformar todo el sistema tributario, ¿sí? Y mostrar con eso la estabilidad necesaria para que vengan inversiones, ¿sí? Cuando vienen inversiones al país, que es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, vos tenés ingresos de divisas que hacen de alguna forma que estas pujas distributivas entre distintos sectores se aplaquen, ¿sí? Yo le aconsejaría eso. O sea que es un problema de reforma tributaria, de un sistema francamente críptico, ¿no? El sistema, por distintos motivos, por impuestos de emergencia y demás, pero también una cuestión de confianza. O sea, el reformar un sistema genera, y esto generaría una cuestión de confianza. No sé si la reforma en sí genera confianza, pero claramente todos los gobernantes y los que estamos en el hacer público tenemos que llevar confianza, ¿sí? Por eso también vuelvo a esto que decíamos hace un rato, ¿sí? Por ahí nosotros los que estamos en la función pública y los economistas en particular tenemos que salir más y explicar más las cosas, ¿sí? Tenemos que decir qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Y qué siente cuando escucha dólar negro, dólar blue a 10 pesos? El mercado del dólar blue, como vos sabés, es un mercado chico. Argentina, en promedio, por día, debe tener un mercado de unos 200, 300 millones de dólares. El mercado paralelo debe estar en unos 8, 10 millones de dólares. Pero, lamentablemente, por más que es muy marginal ese mercado de dólares, sí creo que irrita a la gente, ¿sí? En algún momento, yo siempre digo, los argentinos somos todos directores técnicos. Y los argentinos también somos todos ministros de Economía. Y en algún momento estábamos todos enfermos o locos por mirar cuánto era la... bueno, ahora con el tipo de cambio, ¿no? Con el dólar. No me sale. El riesgo país. El famoso riesgo país. Perdón. Todos sabíamos del 1600 y demás. Tal cual, todos sabíamos. Y la verdad que no está bueno que los argentinos sepamos esas cosas. Lo mejor que le puede pasar a un país es que no estemos pensando en las variables económicas. Yo siempre digo, lo mejor que le puede pasar a un ministro de distintas áreas de gobierno es dedicarse a lo suyo y no tener que estar pensando en economía. El ministro de Economía tiene que estar al servicio de quienes efectivamente diseñan las políticas que son las que le sirven a la gente. El ministro de Economía tiene que estar a disposición del ministro de Seguridad, del ministro de Salud, del ministro de Educación, del ministro de Infraestructura. Y claramente la gente tiene que decir, a mí me falta agua, a mí me falta cloaca, a mí me falta que me bachen, a mí me falta luz, a mí me falta un policía. Pero no tiene que estar pensando a cuánto está el dólar blue o cuánto es el riesgo país. Claro, pero pienso, digo, a usted le pasará, tiene familia o amigos que saben que es ministra, le dicen, compro dólar a 10 pesos, ¿qué le contesta eso? Sí, eso justo hablábamos antes acá con tu productora, que típico. Y yo cada vez que tengo una entrevista para planificar un plan de pagos, por ejemplo, con alguna compañía de servicios, de teléfono, le pregunto por qué no anda el celular. ¿Sí? Es natural que uno haga ese tipo de preguntas y claramente yo no lo sé. No lo sabe. Pero cuando le dicen, ¿qué hago? ¿Compro, Silvina? ¿Qué dice usted? No, nada. Le digo que no. Yo no soy tampoco de comprar dólares, nunca compré dólares. Incluso con algunos viajes también trato de gastar con la tarjeta de crédito y listo. Digo, me parece que nosotros de alguna forma tenemos que brindar esa confianza para que la moneda vuelva o tenga, ¿sí? Por alguna vez, ser el valor de atesoramiento, ¿sí? Y es de difícil, confianza. es difícil. 2 o 3 del presupuesto. ¿Cuál es la pauta de inversión en educación prevista para el presupuesto 2014? Es de aproximadamente 50.000 millones, más de 50.000 millones de pesos. De los 180.000 millones. De los 180.000. Son números tan grandes que a veces, la verdad que se pierde la magnitud, ¿sí? Pero la provincia de Buenos Aires tiene 20.000 establecimientos educativos, 300.000 docentes, 5 millones de chicos que van a la escuela. La verdad que 50.000 millones o 56.000 millones, que creo que efectivamente
efectivamente es el presupuesto, es un número enorme. ¿Sí? En total, el 60-70% de la provincia destina su presupuesto en estas áreas. ¿Sí? Vamos a seguir invirtiendo, se siguen creando jardines en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas escuelas que tienen muchos déficits, eso también hay que decirlo, y bueno, vamos a tratar de solucionarlo. ¿Qué pasa si no se aprueba? Hoy escuché al senador Donofrio del Frente Renovador y otros sectores del radicalismo que dicen, por ejemplo, no a la tasa o a esta erogación, esta contribución especial para seguridad. ¿Qué pasa si no se aprueba? La verdad que es una señal mala, creo, no aprobar lo que se llama la ley de leyes, pero también nuestras legislaturas son sabias y nos han dado instrumentos para que podamos manejarnos en el caso de que no se aprobase alguna ley. Nosotros tenemos una ley de administración financiera en la provincia y esa ley de administración financiera prevé que si nosotros no contamos con un presupuesto para el año siguiente, reconducimos el presupuesto del año anterior hasta tanto tengamos una nueva ley de presupuesto. De todos modos, técnicamente sí, no es un problema no tener el presupuesto, pero la verdad que como señal institucional, que es lo que hablamos hace un rato, digo, tratar de dar confianza, de ser un país normal, una provincia normal, es muy bueno tener un presupuesto. Una más política, usted que se reúne con Scioli. ¿Cuánto de ganas tiene Scioli de ser presidente? Yo creo que él ya lo dijo y lo sigue diciendo, ¿sí? Me parece que además ha sido un buen administrador de la provincia más grande, tiene mucha experiencia, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente, ministro nacional, diputado. Me parece que tiene toda la trayectoria y la experiencia para poder ser un buen presidente, ¿sí? Y lo ha demostrado en la provincia de Buenos Aires. Es una provincia que venía de tener déficits fiscales y que era muy difícil de administrar y es la primera vez que la provincia de Buenos Aires está torciendo esta regla que tenía antes. ¿Y usted cuántas ganas tiene que él sea presidente? Yo tengo ganas. ¿Se lo imagina? Sí, me lo imagino. La verdad que sí. ¿El resultado de las elecciones los desalentó, digo, el hecho de que Insaurralde no haya podido ganar? No, para nada. Yo al día siguiente lo vi al gobernador, no lo vi mucho durante la campaña, pero sí lo vi al día siguiente y la verdad que es increíble la energía que tiene y nos pusimos a trabajar todos, bueno, con el presupuesto y con la ley impositiva, la verdad que es impresionante y también me parece que respecto a las elecciones, la comparación que hay que hacer es con una electiva, con una de medio término, con una elección de medio término y en ese sentido no me parece que haya sido una mala elección. Claramente hubo un ganador, que es el que obtiene la mayor cantidad de votos, pero sin embargo fue una buena elección del Frente para la Victoria. Bueno, voy por el título. Es más difícil sacarle un título a la ministra Batakis que tiene que ser Massinger para sacarle un título, pero digo, ¿es más fácil que Riquelme no se lesione o que Scioli sea presidente? Que el Riquelme se lesione es más fácil. Es más fácil, eso seguro. Eso seguro. pasa mañana mismo. O que se enferme. O que con Tigre ahora, con Tigre. Ahí estamos. A propósito de Tigre, ¿tiene una valoración positiva la administración de Massa en Tigre? No, me parece que sí ha sabido hacer esto que hablamos hace un rato de la difusión. Gasta mucho de su presupuesto en publicidad, mucho más que la provincia de Buenos Aires, y me parece que supo difundir muy bien y utilizar esas herramientas, ¿sí? Pero no es un municipio que se destaque respecto de otros, y de hecho uno de los municipios con más necesidades básicas insatisfechas en la provincia, uno de los, es el municipio de Tigre. Me gustó de verdad recibirla, hemos Muchísimas charlado gracias. más de media hora, es un placer charlar con Silvia Batakis, de verdad, me parece una mujer... Silvina. Y te volví a decir Silvia, es inútil, lo mío es como... Silvina Batakis, la ministra de Hacienda, de verdad es un gran gusto, se le entiende y yo si fuera Scioli la pondría más a charlar con la gente porque me parece que... Más allá que no estoy muy de acuerdo con los 28 pesos, pero lo ha explicado, lo ha defendido con hidalguía. Gracias de verdad. Gracias. Silvina Batakis. Gracias. Hacemos una pequeña pausita.